Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso es un acorde muy rebuscado. Y en este caso lo he empleado en la canción de La Leyenda. Os dejo aquí la tarjeta para ir a la canción y veréis dónde coloco este acorde. Sencillamente es un acorde tenso que utilizamos de paso para terminar en un do séptima. Así es como lo utilizamos en esa canción en particular. Esta vez os voy a enseñar una sola posición porque tampoco es un acorde que vayáis a utilizar muy a menudo y os voy a enseñar la misma posición que utilizo precisamente en este vídeo tutorial que os comentaba de La Leyenda. Si un acorde son 3 o más notas que forman una armonía y un acorde mayor, como os digo siempre, está formado por la tónica, su tercera mayor y su quinta justa, cuando queremos hacer un acorde de séptima, o de séptima bemol, o de séptima dominante, lo que vamos a hacer es añadirle esa séptima bemol. De esta manera tendríamos nuestro acorde de sol séptima, en su posición de open chord. Si lo que queremos es añadirle una onceava, tendríamos que añadirle un do al acorde. Pero claro, es una onceava añadida, lo que implica que no es un acorde sustitutivo, no vamos a sustituir ningún grado de los que hemos enseñado, primera, tercera, quinta, séptima. Vamos a añadir además la onceava, en este caso podemos encontrar ese do aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si yo hago una pequeña cejilla con el dedo 1 aquí, puedo hacer el fa, que es la séptima bemol, y el do, que actuaría como mi onceava añadida. Y aquí tenemos nuestras notas, que serían sol, si, re, como primera, tercera y quinta. De nuevo un sol. Y ahora meteríamos nuestro do y nuestro fa. Podemos hacerlo con dedo 3 en la sexta cuerda, tercer traste, dedo 2 en la quinta cuerda, segundo traste, y luego la pequeña cejilla en el traste 1 que abarca primera y segunda cuerdas. Y como veis es un acorde con cierta tensión que pide a nuestro cerebro que lo relaje quitando esa onceava, ¿no? Un caso en el que es interesante utilizar este acorde sería en calidad de dominante de la dominante, ¿vale? O sea, si esta es la dominante sol séptima bemol, sol séptima, domina hacia do, ¿no? Este es el quinto grado, al meterle la séptima estamos pidiéndole al cuerpo que vaya a la tónica, a do. Entonces, si yo previamente hago esa onceava, el cerebro me pide que haga el sol séptima y a su vez el sol séptima me pide que haga do. Y entonces la secuencia sería... Con esto estoy dominando hacia el quinto grado, ahora hago el quinto grado y ahora cierro con el do. Y aquí lo tenéis.